Capítulo 5 de Números, estamos ahí. Y vamos a continuar y hemos visto lo interesante de Números. Comenzamos con el censo, luego con unas reglas que Dios puso todavía, y también con el censo de los levitas. Y ahora vamos a ver algo interesante, que es el título de este libro, Separación del pecado. Y es importante que nosotros, si queremos conquistar la tierra prometida, debemos de despojarnos de muchas cosas. Y creo que si nosotros pensamos como un atleta, no sé si a ustedes les gusta correr. ¿Cuántos de nosotros nos gusta correr? ¿No? ¿Nos gusta correr del deporte o hacer deporte, verdad? Pero me gusta, quiero usar el ejemplo de quizás en un maratón, ¿no? Creo que los atletas no solamente dedican su vida al ejercicio, pero también, si se dan cuenta, cuando se trata de correr, creo que se ponen lo más liviano, ¿verdad? Se despojan de toda ropa que sea pesada y se ponen zapatos livianos. Y la ropa liviana, ¿para qué? Para que puedan tener una carrera mejor, ¿verdad? Puedan volar casi, ¿verdad? Pero aquí, si nosotros queremos conquistar la tierra prometida, ahora, ¿qué es lo que es la tierra prometida para nosotros como cristianos, para entender? Son todas las bendiciones que podemos nosotros obtener de Dios. Así es que ese es nuestro propósito como cristianos, de poder obtener todas las bendiciones de Dios. Entonces, para nosotros obtener, y cuando tú escuches siempre la tierra prometida, y muchos piensan que es el cielo, pero no lo es así. La tierra prometida son las bendiciones que nosotros obtenemos. Cuando nosotros mencionemos tierra prometida, piensa en esto, las bendiciones que tú y yo, podemos obtener en Dios. Pero para eso nosotros tenemos que despojarnos, así como esos que corren en las carreras, se tienen que despojar de ropas, nosotros también tenemos que despojarnos del pecado, la separación del pecado. ¿Qué tan importante es? Y vamos a comenzar en la parte número 1, y vamos a comenzar del 1 al 4, que son separación de los efectos del pecado. Vamos a ver diferentes secciones, pero vamos a primeramente ver los efectos del pecado. Y vamos a empezar con el versículo 1 y 2, y es el mandato de sacar del campamento a aquellos que eran inmundos. Y nosotros ya lo habíamos visto en el libro de Levíticos. Pero vamos a comenzar a leer para entender lo que dice este pasaje. Y vamos a comenzar a leer versículo 1. Y dice así: Jehová habló a Moisés, diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con muerto. Ahora, observa aquí en el versículo 2 que tienen que echar a todo leproso, a aquel que padece flujo de semen, y todo contaminado con muerto. Ahora, mientras Israel se preparaba para marchar a la tierra prometida, ¿saben qué tenían que hacer? Echar ¿a quién? Al leproso, como nosotros lo vimos en el capítulo 13 de Levíticos. También aquellos con flujo, y lo podemos también observar en el capítulo 15 de Levítico. Y cualquier sacerdote que tocara un cuerpo muerto, excepto de un pariente cercano, Levítico también 21:1. Esas tres cosas Dios quiere que echen del campamento. Fueron ordenados de ser echados del campamento de Israel hasta ser ceremonialmente limpios. Ahora Dios dijo que Israel debía hacer lo que Él había previamente ordenado. O sea que todo lo que se dijo en Levíticos ya tenía que ejecutarse. Ahora, lo que es la lepra, secreciones impuras y cuerpos muertos, eran recordatorios de los efectos del pecado. ¿Se acuerdan que la lepra era símbolo de qué? Del pecado, ¿verdad? Y vimos todo lo que tenían que pasar por una inspección. Y si ellos tenían esa lepra, tenían que ser
separados para que no contaminaran a la gente. Y vemos aquí que Dios quería que ya se hiciera eso, de lo cual Israel debía separarse en lo que se preparaba para marchar a la tierra prometida. Y creo que sí es importante eso, ¿no? Ahora, claro, nosotros observamos esto y pensamos, ay, pues qué mala onda, ¿no? Como que separar a aquellas personas. Pero si no lo harían, ¿saben lo que pasaría? Pasaría una contaminación tremenda, ¿no lo crees? Sería algo catastrófico. Ahora, claramente, en esta etapa, en la progresión de Israel a la tierra prometida, han sido, ¿se acuerdan? Organizados y ordenados, ¿se acuerdan del censo en el capítulo 1? Por Dios. Y ahora ellos van a ser desafiados ¿a qué? A pureza. A pureza. Dios está buscando hacer a Israel gente de la tierra prometida. Y eso significa personas purificadas. Ahora, perdón, en nuestra vida nosotros tenemos que ser primeramente que organizados, ordenados. Y claro, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Pero no solamente eso, nosotros también tenemos que ir a ese lugar de pureza. Y Dios quiere también que nosotros seamos personas purificadas. Eso es lo que nosotros podemos entender de estos dos capítulos. Es por eso que Dios dice, saquen todo eso. Y para nosotros hoy en día es como si Dios dijera, tenemos que nosotros sacar el pecado de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos una tienda, ¿verdad? Esta tienda que algún día va a envejecer, ¿verdad? Y se va a arrugar. Pero Dios quiere que nosotros también, en nuestra vida cristiana, saquemos el pecado de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro campamento. Ahora, nota el 3 y el 4, versículo 3 y 4, el aliento y razón del mandamiento. Y fíjate lo que dice el versículo 3. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. Ahora, no había excepción. Así fuera hombre, fuera mujer, tenían que ser echados. Y ellos no iban a tener que simpatía por ellos o superioridad, ¿verdad? Ellos tenían que sacarlos. Y a veces cuando nosotros pensamos de esta manera, imagínense, ¿no? Y de un hombre quizás podría ser más fácil echarlo, ¿no? Pues es un hombre. Pero de una mujer, como que a veces duele, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo la vamos a echar? Si es una mujer y vemos el dolor de esas personas. Imagínense aquellos entonces. Qué triste sería para una persona que tuviera lepra, ¿no? Y tristemente te echarían del campamento. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque si no se iban a contaminar los demás. Y de la misma manera el pecado tiene que ser así. Y nota esto, y creo que debemos nosotros observar en nuestra vida. Y a veces nosotros pensamos de esta manera, ¿verdad? Las cosas pecaminosas que dices, bueno, esas son fáciles, las puedo desechar. Pero hay unos pecados que a veces tienes esa simpatía por eso. Y que es difícil quitarte ese pecado. ¿Por qué? Porque hay esa simpatía, es algo que es difícil para ti quitarte. Pero es importante que nosotros, como aquí dice Dios, debemos echar así hombres como a mujeres. ¿Verdad? En otras palabras dice, no hay excepción. Debemos de desecharlo. Y Dios también nos dice a nosotros como cristianos, tienes que quitar todo pecado de tu vida. Es necesario. ¿Por qué?
Porque si realmente nosotros dejamos ese pecado en nosotros, entonces nuestra vida se va a contaminar más. Y entonces vamos a tener estragos, vamos a tener consecuencias. Fíjate cuando dice de aquellos entre los cuales dice yo habito. Y esta es la mayor razón para esta separación mandatoria. Y es porque Dios vive en el campamento de Israel. La pregunta es, ¿Dios vive en ti? ¿Verdad? Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, pongámonos a pensar, si realmente Dios vive en nosotros como si fuéramos nosotros un campamento, entonces el pecado no puede habitar ahí. Dice que Dios es luz, y si realmente donde hay luz no puede haber ¿qué? Obscuridad, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de desechar el pecado. El pecado y sus efectos deben ser separados. Escucha esto, solo en Jesús nuestra naturaleza pecaminosa puede ser crucificada. Y estamos hablando, como dice en la Biblia, del hombre viejo, ¿verdad? Y dice, y la naturaleza de Jesús, que es ahora el nuevo hombre, ser concedida a nosotros como nuevas criaturas. Dios no puede morar con el viejo hombre, pero puede con el nuevo hombre. Así es que debemos nosotros meditar sobre esto. Si realmente Jesús vive en nosotros, debemos nosotros entonces desechar todo pecado. No podemos ser una persona de la tierra prometida si los estragos del pecado son abiertamente evidentes en nuestra vida. Las personas de la tierra prometida no son perfectamente impecables, pero ellos no están abiertamente caminando en la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, nosotros, aún así, y cuando nosotros desechamos todo pecado, no somos perfectos, ¿verdad? Pero no tenemos y no estamos practicando el pecado. Fallamos, pero estamos con Dios. Un Dios que es lleno de gracia y nos perdona. Pero lo que Dios dice a nosotros debemos de sacar todo pecado que hay en nosotros. Y es bien importante. Ahora, la parte número 2 del 5 al 10, vamos a ver la separación del daño que nuestro pecado hace. Primeramente, Dios nos está advirtiendo, debemos de quitar todo pecado que hay en nosotros. ¿Verdad? Y también nos da un aliento de eso. Pero, ahora vamos a ver en esta sección, separación del daño que nuestro pecado hace. Y vamos a ver del versículo 5 al 7, el mandato de hacer restitución. Y fíjate lo que dice, vamos a leer, dice versículo 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová o delinquen, prevaricar es pecar, ¿eh? Dice versículo 7, aquella persona, dice, confesará ¿qué? El pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Ahora, estamos viendo aquí lo que se llama restitución. Observa el versículo 7 que dice compensará enteramente el daño a aquel quien peque, ¿verdad? Ahora fíjate, dice que se ordena ahora la restitución. Y esto es obviamente un caso de pecar en contra de otra persona. Es como si, por ejemplo, no sé, si tú le robaras a alguien, un ejemplo.
quizás por ejemplo en el Levítico 5:14 o 6:7, o retener de Dios lo que le pertenece a Él. Esos son unos ejemplos. Y se dice que tú tenías que pagar una deuda, ¿verdad? La restitución previamente mandada ahora debe ser hecha compensando aquello que fue tomado o retenido y añadiendo una penalización del 20%. O sea que si tú te robabas $100, si tú le robabas $100 a una persona, ¿cuánto tenías que pagarle a esa persona? Si es el 20%, tenías que pagarle ¿qué? Ajá. Tenías que pagarle el 20%. Ajá. Estamos hablando que serían 20. Y ahora, como dice aquí, no quiero confundir, que dice, fíjate lo que dice, añadirá sobre ello la quinta parte. Sería, el 20% serían 20, ¿no? De 100, ¿no? $20 más. Y claro, bueno, no quiero pensar, no hice la cuenta, pero tenías que pagar una penalización, ¿verdad? Sería como si fueran unos intereses, pero en este caso era porque tú le habías robado a la persona, ¿verdad? Cualquier pecado que tú hayas cometido, tú tenías que pagar una penalización del 20%. Y tú le echas ahí las cuentas en casa, ¿verdad? Podría ser, ¿ya? Sí. Cuando yo leí esto, sí me vino a la mente eso, son penalties y creo que de ahí agarraron todas las multas y todo lo que se hace en una corte, ¿verdad? Y que cuando vemos esto, observamos, es algo bien similar. Entonces podemos deducir que todo lo sacaron de aquí. Pero vemos aquí que se tenía que restituir, por eso se le llama una restitución. Tú tenías que dar un pago por el daño. Y vemos esa sección, pero ahora vamos a ver cómo hacer restitución a los muertos. Versículo 8, fíjate lo que dice aquí. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. O sea que si no había un pariente sobreviviente para hacer la restitución, entonces el pago de la restitución debe ir al Señor. El pago de la restitución era tan importante, si no es que más importante para el culpable que lo pagaba, como para la víctima que lo recibía. O sea que si no había nadie quien pagarle, pues tenía que ir a ¿qué? Al sacerdote, ¿verdad? Pero se tenía que pagar ese daño. Ahora, después de la restitución, ahora vamos a ver el derecho de cada israelita de participar de las ofrendas que trajo. Y vamos a leer versículos 9 y 10. Y dice así: toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Ahora, versículo 9, ¿qué entendemos aquí? Bueno, aquí observamos que ciertas ofrendas, como la ofrenda de paz que encontramos en Levítico 3, tenían la intención de tener una porción de la ofrenda, como si fuera un pedazo de carne, de vuelta para que ellos y sus familias pudieran tener una comida de compañerismo con el Señor. O sea que esa comida ese pedazo de carne se les tenía que regresar. Y así ellos poder comer también y tener compañerismo con el Señor. Y todo esto lo hemos visto en el libro de Levíticos. No queremos hacer tanto detalle porque ya lo habíamos visto.
Pero vemos aquí que Dios, está enfatizando mucho esto, porque ahora ya están a la ida de la tierra prometida. Versículo 10 también dice, y lo santificado de cualquiera será suyo. Y este mandamiento recuerda del derecho absoluto que el ofrecedor, tenía de compartir en tales ofrendas. Ahora, es esencialmente una manera de preservar una puerta abierta para compañerismo con el Señor. El sacerdote no podía llevarse la porción del ofrecedor, un rey no podía desecharlo. Ahora, en medio de este capítulo, en la separación del pecado, Dios por lo tanto le recuerda a Israel el propósito de esta separación. ¿Y cuál es? Compañerismo con Dios, una relación con Dios. Nota aquí que el hecho de hacer esta sección, el derecho de cada israelita, nos quiere dar a entender una relación con Dios. Ahora, esto últimamente es la razón para seguir la pureza. ¿Para qué nosotros y para qué Dios quiso que nosotros seamos purificados? Para que nosotros tengamos una relación con Dios. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Te separa de Dios. Rompe esa relación tuya con Dios. Fíjate lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está la respuesta de todo esto. ¿Cuál es la finalidad de que Dios está repitiendo este pasaje de Levíticos? De una restitución y también de un derecho de un israelita de ofrendas. Y Dios quiere ver aquí que nosotros, teniendo una relación con Dios, esa relación con Dios puede ser cortada, si pudiera decirlo así, si el pecado está en nosotros. Si realmente nosotros queremos ver a Dios, ¿sabe lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tener un limpio corazón. Eso es. Y eso es un proceso de ¿qué? De purificación, ¿no? Cuando tú vas a agarrar agua ahí a las tiendas para tomar, estamos pensando que es un agua ¿qué? Purificada, ¿verdad? No te están dando agua de la llave o de irrigación. Ahora ya apenas ayer fui a agarrar agua y ya está ahí agua alcalina, ¿verdad? Es agua que realmente es pura, ¿no? Pero lo que nosotros debemos de entender aquí, y hemos cantado hoy, abre mis ojos, yo quiero verte. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es de ser limpios. Nosotros debemos de tener un corazón limpio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver a Dios. Y de esa manera estamos en esa relación con Dios, como dice Mateo 5:8. Pero ¿qué pasa? El pecado llega a nosotros y entonces rompe esa relación Dios y nosotros. Y debemos de poner atención en esto. Ahora, por último, del versículo 11 al 31, vamos a ver una separación de la sospecha de pecado. Y vamos a ver de lo que se trata. Y vamos a comenzar con la situación. ¿Qué es lo que está pasando en este ejemplo? Y vamos a leer del 11 al 14. Y dice así: También Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancinado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. O sea que en pocas palabras, se dice que si realmente una mujer
se metiera con otro hombre y no fuera sorprendida. Pero si el esposo sospechara algo, ¿verdad? Fíjate lo que se tenía que hacer. Y esto es en un matrimonio, ¿verdad? Y vemos aquí los celos, acerca de los celos de un hombre. Y este pasaje es único y trata con el problema de celos en un matrimonio. Obviamente los celos sin fundamentos han estropeado muchos matrimonios. Y los celos justificados han forzado atención a confrontar el pecado de adulterio, ¿verdad? Y en este pasaje Dios le da a Israel una manera de tratar con eso. Imagínense, no está a la moda esto realmente ya es desde los tiempos antiguos. Y esta ley fue dada en parte para disuadir a la esposa de prácticas adúlteras y en parte para asegurar a las esposas contra la rabia de sus esposos duros de corazón, quien de otra manera podrían destruirlas de meras suposiciones, o al menos alejarlas. Ahora, no sé si tú has visto que más en esos, en los tiempos antiguos, pero aún así tú has visto cómo el hombre trataba a la mujer en aquellos entonces. Y Dios puso esto para que se pudiera lidiar con todos esos celos y también con mujeres que podrían estar adulterando. Pero nota aquí en el 14, en la segunda parte, cuando dice, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer. O sea que es un hombre celoso, ¿verdad? En ocasiones los celos en el matrimonio se muestran completamente justificados. Otras veces se encuentra que son completamente falsos, ¿verdad? A veces el hombre no solamente está celoso porque está celoso, pero no hay evidencia, realmente no está pasando nada. Pero claro, en otros casos se justifica. De cualquier manera, Dios sabe que significa algo que debe ser tratado. Y aquí Dios le da a Israel la manera de hacerse. Ahora fíjate lo que dice más adelante, versículo 15. La oferta para resolver un espíritu de celos. Y estamos viendo esa situación. El hombre está celoso, la mujer no se sabe si adulteró o no, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a lidiar con ese tipo de cosas? Fíjate lo que dice el 15. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá ¿qué? Su ofrenda, la 10ª parte de efa de harina. Efa es simplemente una harina muy fina, de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso. Esos dos ingredientes se le añadía, pero en este caso se les dijo, no pongas aceite ni incienso, porque es ofrenda de celos. Nota aquí que dice ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Ahora, vamos a ver aquí, y cuando observas que dice que trae a la memoria el pecado, no era que quizás la esposa cometiera adulterio y que se le olvidara, ¿verdad? Ay, ya se me olvidó, ¿verdad? No quiere decir eso. Ni tampoco era que el esposo o la esposa para recordar, sino que toda la comunidad, y esto era para que ellos pudieran recordar lo terrible que es el adulterio. Y no solamente eso, pero también lo terrible que podría ser una falsa acusación. Y estamos viendo los dos lados, ¿verdad? Si realmente ellos hayan cometido adulterio o de plano, todo esto fue una calumnia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver de lo que se tenía que hacer en la ceremonia. Acabamos de ver que el marido tenía que traer una ofrenda y a su mujer, ¿a quién? Al sacerdote, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que iba a hacer el sacerdote, versículo 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová.
O sea que traen a la mujer enfrente. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Y tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo. Estamos viendo que el sacerdote agarra ¿qué? Agua y el polvo que estaba en el piso, ¿verdad? Claro que no había carpeta en aquellos entonces, ni concreto, ¿verdad? Era totalmente polvo. Dice que hubiere en el suelo del tabernáculo. Y lo echará en el agua. Imagínense, iba a ser que el lodo, ¿verdad? Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y nota esto, descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. O sea que esa combinación hace una agua amarga. Y se le ponía a la mujer, y se dice que la mujer se tenía que descubrir la cabeza. O sea que la mujer tenía siempre que, como un velo, ¿verdad? En aquellos entonces, las mujeres, creo que ahora todavía, si ustedes ven, todavía usan esos, se tapan la cabeza. Ahora, el hecho de hacer ese acto de descubrirse la cabeza, significaba que la mujer era inmunda. Es por eso que a veces en aquellos países todavía se cubren la cabeza. Entonces eso significa, ¿no?, que esa mujer es inmunda. Y es por eso que lo hacían. Ahora observa el versículo 19, dice, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. O sea que si realmente no hiciste nada, pues todo va a estar bien, ¿verdad? Pobrecita, ¿no? Ahí. O sea que no iba a haber maldición. Fíjate el versículo 20, dice, mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, versículo 21 dice, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, fíjate lo que le va a decir, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová de tu muslo, que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Ay, ay, ay. O sea que no era algo fácil, ¿verdad? Para la mujer. Y todavía le tenía que la mujer decir, amén, amén. Y el significado de amén, amén quiere decir, así sea, así sea. O sea que está apoyando lo que el sacerdote dice. Y creo que eso le traería convicción a ella también, ¿verdad? Y observa el versículo 23, dice, el sacerdote, fíjate el siguiente paso, el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. O sea que no eran aguas buenas, eran aguas amargas. ¿Ustedes han probado agua amarga? Agua amarga es algo, no, de limón es más sabrosa. Amarga es realmente, es como si fuera una lágrima. No sé si ustedes cuando han llorado, han probado una lágrima. Es algo como vinagre, exacto. Imagínense. Pero eso es, beber las aguas a la mujer. Ahora 27, fíjate lo que dice. 26, perdón. 25, sí. 25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos. ¿Se acuerdan que se la había puesto en sus manos? Luego dice, y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Imagínate. Tremendo eso.
27 dice, le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será ¿qué? Libre y será fecunda. O sea, iba a estar duro para ella si hubiera sido algo verdadero, ¿verdad? La existencia de esta ceremonia en sí era un incentivo a la fidelidad en el matrimonio. Eso es. Y por lo tanto, buena para la nación entera. Ahora, escucha esto. Dice, seguramente tanto la santidad de Dios y la perfección de su palabra testifica en contra nuestra. Nosotros deberíamos ser forzados a tomar una copa amarga que nos destruiría. Pero, escucha esto, Jesús la tomó por nosotros. Y eso es. O sea que ya nosotros necesitamos tomar esa copa amarga, como la mujer, ¿verdad? Ya no más, ya no hay más ritos de eso, o sea, ya no se tiene que seguir esto, ¿verdad? O sea, es por eso que todo eso se quedó atrás, ya no más. ¿Saben por qué? Porque Jesús tomó todo eso por nosotros, como el vinagre. Cuando Jesús tenía sed en la cruz, ¿qué le dieron? Vinagre. Nota eso, lo hermoso que es. Porque Jesús lo tomó por nosotros. Nosotros ya no necesitamos pasar sobre ese rito. ¿Entiendes? La mujer ya no tiene que pasar por ese proceso, sino que ya Jesús hizo todo por nosotros. Y vamos a ver la conclusión, 29 al 31. Y dice así, esta es la ley de los celos, ¿verdad? Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Ahora, esta era una ceremonia que pretendía resolver cosas. Ya sea que el esposo estaba bien o mal en sus celos, y esta era la manera de Dios de cómo hacerlo. Ahora, los últimos dos asuntos, estamos hablando de pureza, y eso era en relación a lo que es restitución, y resolver los celos. Tratan de hacer a Israel pura. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En sí, y una vez más, el enfoque es en el pecado. Sea el hombre, sea la mujer, nosotros debemos de desechar todo pecado. Padre, gracias te damos, Señor, por este capítulo, Señor, y vemos no solamente la situación de la mujer, Señor, pero también vemos las cosas que nosotros necesitamos hacer como hombres y mujeres tuyos. Debemos de despojarnos de todo pecado, Señor. Y Padre, nosotros queremos mantener una buena relación contigo, Señor, así como cada israelita, Señor, traía sus ofrendas. Y ellos esperaban una porción de parte de esa ofrenda para tener relación contigo, Señor. Y te pedimos, Señor, que como cristianos podamos nosotros siempre inclinarnos a ser hombres y mujeres tuyos, Señor, separados totalmente, ser santificados, Padre, separados para el uso exclusivo tuyo, Señor. Gracias, Padre, por este pasaje, Señor, ayúdanos a mantenernos fieles en tu palabra, Señor, y más que todo, aplicarla a nuestras vidas, Señor. Si hay un pecado en nosotros que debemos de desechar, Padre, yo te pido que en esta noche, Señor, podamos hacerlo y pedirte perdón, Señor, por los pecados y no solamente eso, Padre, no tener simpatía con ellos, Señor.
Señor Padre, que podamos ahora ser hombres transformados, ser mujeres que pueden ser libres de eso, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén.